días a todos los presentes. Vamos a dar inicio con esta primera actividad. Démosle la bienvenida con un afectuoso aplauso a María José Veloz y Paulina Cofré, que nos van a deleitar con el lanzamiento de la novela El Socio. Adelante. ¿Se escucha? Ah, sí. Muy buenos días a todas y todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Como bien señalaron, por acá les habla Paulina Cofré, editora de Vísceras Editorial. Y a nombre de nuestro sello, les agradecemos muchísimo por su presencia el día de hoy en esta segunda Feria Internacional del Libro de la Región del Biobío y en el lanzamiento que hemos organizado. Nos alegra mucho poder estar acá porque somos de la zona de Concepción y estos años de vida hemos trabajado para poder vincularnos no solamente acá, en el Biobío, sino también en otras regiones, participando en diversas ferias del libro como Flip y Filba en Valparaíso, La Primavera y la Furia del Libro en Santiago, Filit y Libros en Linares en la región del Maule, Fedit en Temuco y también la Feria de Libros en Valdivia. Como bien sabrán algunos de ustedes, nuestra casa editorial está próxima a cumplir 5 años desde que junto a mi socia, María José Veloz, pensamos y diseñamos este pequeño pero empeñoso sello. A la fecha contamos con 11 títulos de poesía distribuidos en 2 colecciones, la colección Sin Llave, que es una colección enfocada en la publicación de autoras del entresiglo, vale decir el siglo XIX y siglo XX, con perspectiva de género, y la colección Callejones, que cuenta con la publicación de autores latinoamericanos y contemporáneos. Hoy vamos a presentar el segundo título de Narrativa Guirlanda, así que es sumamente especial este momento porque el año pasado, de hecho, nosotras inauguramos esta colección aquí mismo en la feria con las novelas cortas de Inés Echeverría Bello, Miserias Ocultas y La Hora de Queda. Para contarles un poquito de qué trata esta colección, la premisa de Narrativa Guirlanda es el rescate patrimonial de novelas que revisten importancia para su relectura en el siglo XXI. Se trata entonces de autoras y autores de distintas localidades y épocas cuyas obras dialogan con la vertiginosidad de nuestro presente. El nombre Guirlanda significa guirnalda y fue un préstamo editorial y también un homenaje al editor italiano Gabriel Giolito de Ferrari, quien durante el siglo XVI fue pionero en acuñar el término colección editorial bajo esta palabra, de pensar en un conjunto de libros que más que publicarse porque sí, funcionan como una serie, tienen un lazo, ¿no?, que los une porque tienen algo en común. Cuando comenzamos igual a imaginar esta colección, nos rondó una pregunta tal vez bastante simple, pero muy significativa para nosotras en relación a nuestras maneras de relacionarnos con textos como lectoras y también por la formación que ambas poseemos. María José es bibliotecóloga y yo soy periodista. Y nos preguntamos básicamente por qué leer el pasado. Hay algo ahí que nos llamaba la atención de esta época del entresiglo que sentíamos que todavía estaba muy presente en el ahora, ¿no?, que estaba rondando. Entonces, más que resignificar una época, lo que anhelamos es que los y las lectores conecten y descubran estas voces que conversan con temáticas actuales que están presentes en nuestra sociedad a pesar de tener un siglo de distancia. Para este segundo título elegimos la novela El Socio, del abogado, periodista, ilustrador y escritor Genaro Prieto Letelier, que es un clásico de nuestra literatura chilena que se ha mantenido vigente en la memoria de los lectores. De hecho, es más, ha sido traducida a múltiples idiomas y cuenta con 6 adaptaciones cinematográficas y también con adaptaciones teatrales. Todo esto a 95 años de su primera publicación. Entonces, no se trata de un libro olvidado, al contrario. Cuando recién fue lanzada en 1928, agotó en un mes la primera tirada y desde ahí su circulación se mantuvo constante. Es más, llegó incluso a posicionarse como plan lector en nuestro país. En estos días de feria, nosotros también nos hemos dado cuenta cómo algunos lectores se han reencontrado con esta historia y cómo la recuerdan también con mucho afecto. Y es que El Socio es una novela que, además de plasmar el momento social y cultural que se vivía en su época, nos recuerda constantemente a aquel sujeto moderno que vive de apariencias para poder sobrellevar el ritmo de una vida insatisfecha. Hay una especie igual de llamado a mirar de manera detenida la relación que se tiene con el sentido de pertenencia y con el sentido del estatus.
Bueno, cada época posee su propio punto de vista. Goza de una capacidad extraordinaria para reconocer ciertas verdades y también una capacidad extraordinaria para cometer ciertos errores. Genaro Prieto nos dejó una novela que da cuenta del reflejo de una idiosincrasia chilena que parece no cambiar con el transcurso de los años. Esperamos que con El Socio no solamente ustedes ahí puedan ver el reflejo de esta época, sino también sorprenderse y cuestionarse por qué aún hay ciertas similitudes con el pasado. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los rumores que crecen de una manera desproporcionada hasta asumirse como verdades, que hoy en día es un fenómeno que conocemos como fake news y que ya era un tópico presente en esta novela? Y bueno, por supuesto, tantas preguntas más que pueden surgir de una lectura crítica que de una u otra forma nosotras esperamos que les pueda impactar o inspirar. Ese también es el regalo que nos dejó este escritor chileno, particularmente con esta obra. Genaro Prieto comenzó a trabajar como periodista en 1915 en el Diario Ilustrado y no se detuvo hasta el día de su muerte en 1946. Consagró su pluma al periodismo durante 31 años, destacándose como uno de los autores más incisivos y directos de su época. Fue un artista integral, ya que no solamente fue periodista y escritor, sino que también se dedicó al dibujo. Y eso también fue algo que nosotras quisimos rescatar en esta reedición, que ahí después lo pueden pasar al stand y mirar de manera detenida, que tenemos ahí también una ilustración que hizo el propio Genaro Prieto en este título que estamos lanzando. Bueno, cabe señalar también que esta reedición fue posible gracias al Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y bueno, esperamos acercar a los lectores a la pluma de un cronista que transmitió con un humor excepcional las reflexiones acerca de su época y la contingencia de su tiempo. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con mi socia María José Veloz, quien trabajó a pulso en esta reedición y también nos va a contar un poquito de cómo surge la colaboración con el investigador literario Pablo Faúndez Morán, que fue quien trabajó en el prólogo de este título, y bueno, ahí también les va a contar un poquito de cómo se dio toda esta dinámica de trabajo ahí, que fue también de manera remota. Gracias a mi socia. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, hola, buenos días a todas y todos los que están aquí acompañándonos el día de hoy. Como bien les comentó mi socia, les voy a contar un poco más sobre el prologuista de esta nueva edición del Socio, quien hoy, como bien ya saben, se encuentra radicado en la ciudad de Berlín. Bueno, comentarles para partir que todos los libros que componen esta colección vienen precedidos de un prólogo que ayuda al lector y a la lectora a aterrizar el contenido al que se van a enfrentar, pero no son una condicionante de cómo tiene que ser leído el libro, ya que este proceso es íntimo. En ese sentido, para el texto que aquí nos convoca, llegamos a Pablo Faúndez Morán, el prologuista, gracias a su artículo El aislamiento, Genaro Prieto ante la crítica, publicado en la revista Taller de Letras el año 2020, probablemente en el periodo en que Pablo se encontraba abocado a su trabajo postdoctoral, en el cual estudió la obra de Genaro Prieto. Nos pusimos en contacto con él, le contamos del proyecto, de la idea de reeditar El Socio, y le propusimos poder colaborar con el prólogo. Y grata fue nuestra sorpresa cuando recibimos un correo de vuelta con mucho entusiasmo de su parte en colaborar en esta cruzada. Así comenzamos el trabajo, tuvimos algunas reuniones previas para conocernos, tuvimos que coordinar horarios entre Alemania, Concepción y Santiago, sí. Y también realizamos un live de Instagram con él, donde conversamos sobre la producción de Genaro Prieto y de este libro en particular. También conocimos un poco más sobre este investigador, que nació en 1985 en la ciudad de Santiago y que en el 2009 se licenció en literatura por la Universidad de Chile y en el 2017 se doctoró en la misma materia en la Universidad de Humboldt de Berlín. Pablo publicó ese mismo año en que apareció este artículo, por el que llegué a él, el libro El Premio Nacional de Literatura en Chile, de la construcción de una importancia. Su investigación postdoctoral dedicada al escritor Genaro Prieto la realizó entre los años 2018 y 2022 y actualmente se dedica a proyectos de traducción del alemán al español. Y bueno, con esta breve presentación les queremos dejar un pequeño video que preparamos junto a Pablo como forma de hacerle presente un poco de este lanzamiento. ¿Pueden poner el video? Sí, corra video.
Hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Pablo Faúndez Morán y soy el autor de el prólogo de esta novísima edición de la novela El socio de Genaro Preto, publicada originalmente el año 1928, es decir, hace ya casi 100 años. Pronto se cumplen los 100 años de la novela El socio. Esperamos estar ahí o estar en muchos lugares para participar de los eventos que se organicen. Bueno, como María José y Paulina les habrán comentado, lamentablemente no puedo asistir personalmente a este encuentro, así es que conversamos y pensamos que la mejor opción era hacer un pequeño video desde la distancia donde poder participar, aunque fuera un poquito de este encuentro. Por lo mismo, con la brevedad del video y porque este formato ya está bien gastado. Después de 2 años de pandemia la gente ya no quiere estar pegada a la pantalla. Así que este espacio va a ser reducido. Y por lo mismo quiero ir al punto rápido y partir por agradecer la generosidad de Paulina y de María José de haberme invitado a participar de este proyecto. Y sobre todo de ofrecerme el espacio que implica el prólogo para poder hablar como lector y para poder compartir mi experiencia de lectura con esta novela con ustedes y con un público. Esa invitación, por supuesto, que no se basa en mi sola condición de lector y por lo tanto en el prólogo no está armado de manera en que yo diga el libro me gustó por tal y tal razón, que eso no sería interesante, sino que más bien se basa o surge de los 3 últimos años en que yo tuve una beca de postdoctorado. Yo soy doctor en literatura y tuve los 3 del año 2019 al año 2022 una beca de postdoctorado entregada por ANID. Y esa beca se concentraba, el proyecto que fue favorecido con la beca se concentraba en la obra de Genaro Prieto. Por lo tanto, fueron 3 años de mucho estudio de su trabajo y principalmente de organizar un poco el mapa de lecturas en que se inscribe la obra de Genaro Prieto. Y a partir de ese trabajo, de ese estudio, de esas lecturas, surgieron inquietudes, surgieron preguntas que son las que quiero o que son las que traté un poco de plasmar en este prólogo. Y principalmente una, que tiene que ver con la capacidad que ha tenido este libro de mantenerse vivo, lo que en términos de literatura significa de seguir siendo leído. Según decía, El socio se publica el año 1928 con éxito de público, con éxito de la crítica, es decir, fue muy bien recibido desde un principio. Y después de eso, hoy, a casi 100 años de su primera edición, es una novela que sigue convocando a los y las lectoras. Si ustedes consultan, por ejemplo, el catálogo de la Biblioteca Nacional, van a ver que hay más de 40 reediciones del socio, en un promedio de alrededor de cada 5 años. Y muchas de esas reediciones han sido comentadas por la crítica de prensa, algunas menos por la crítica académica, y ese entusiasmo por la novela siempre se ha mantenido. Entonces la invitación que yo quiero hacer en este pequeño video y en el prólogo que escribí es para ustedes, y es que interroguen al libro desde esa pregunta. ¿Por qué este libro ha logrado mantener el interés de las lectoras y de los lectores a través de los años? Entonces la invitación es a que se enfrenten al libro como un objeto vivo, como un objeto dialogante, y que ustedes vayan con su horizonte de expectativas, con su experiencia propia de lectores y lectoras, a preguntarle al libro por su vida, por su vitalidad. Así que no me alargo mucho más. Espero que sea una buena lectura, no tanto de mi prólogo como de la novela. Espero mi prólogo les ilumine un poco y les haga crecer el interés. Y les deseo, les mando un gran abrazo, un saludo fraterno a María José y a Paulina y a todas las personas que estén presentes, y espero que este encuentro que están teniendo sea una
una linda celebración de la literatura. Un abrazo a todos y a todas. Adiós. Bueno, espero que el video haya sido un aliciente para los presentes que se interesen en encontrarse con este libro. Pero si aún no los convencemos del todo, les quiero leer brevemente parte del prólogo que inicia con una interpelación al lector y a la lectora. Por alguna razón en la que este prólogo quisiéramos indagar, la novela que aquí presentamos es conocida, lo que no quiere decir, por cierto, que todo el mundo sepa de ella y de su autor, de sus personajes y su peripecia, sino más bien que no comparte el destino de cientos, miles de libros escritos en Chile en los últimos 100 años francamente olvidados. Vivimos hoy, más para bien que para mal, un frenesí de la recuperación, una pulsión justiciera por la memoria que nos alerta acerca de los procesos, sobre todo políticos, que han estado detrás de la conformación del catálogo de nuestras lecturas heredadas y del descampado de exclusión y marginación que han ido dejando a su paso. Sin embargo, la situación del Socio, publicada por primera vez un lejano día de agosto de 1928, no termina de encajar en dicha dinámica. Al contrario de muchas de esas obras que hoy están siendo recuperadas, nunca ha desaparecido realmente. Sin ser un referente como las novelas de José Donoso, o Hijo de Ladrón, o incluso La Amortajada, nunca ha dejado de estar en los anaqueles de las librerías y bibliotecas del país, ni mucho menos de llegar puntualmente, elegante o malogrado, a los puestos y mesones de los libreros ambulantes en plazas, ferias y paseos peatonales. Lejos de nuestro sencillo pero muy encumbrado Olimpo literario nacional y de la consecuente garantía de vitrinas y canales de difusión que pertenecer a él implica, esta novela se las ha arreglado para sostener en el tiempo su recepción, para con prestancia y desenfado seguir siendo leída, lejos de nuestro Olimpo y de los devotos servicios de sus sacerdotes en la academia y en la oficialidad cultural. El Socio ha tenido una extraordinaria vida paralela, cuya interrogación y conocimiento podría enseñarnos no solo sobre aspectos desatendidos de la figura de su autor, Genaro Prieto Letelier, que nació, vivió y murió en Santiago entre 1889 y 1946, sino también, y acaso mucho más, sobre otros motivos y espacios de recepción que han animado el desarrollo y persistencia de la literatura chilena en distintos momentos y lecturas. Esa es la primera parte del prólogo de Pablo. Después pueden profundizar, obviamente, mucho más en ese prólogo. Pero a raíz de esa primera parte que les leo, quisiera comentarles que a nosotros nos hizo mucho sentido como editoras esas primeras letras del prólogo de Pablo, porque también como vendedoras de nuestro catálogo en el stand de esta segunda versión de Phil, hemos podido evidenciar cómo el Socio se ha encontrado con lectores y lectoras que lo conocieron en su adolescencia, y ha sido muy emocionante ver cómo recuerdan el libro, cómo nos hablan de que hace muchos años atrás, en su casa, en su biblioteca, tenían un ejemplar a veces malogrado del Socio. Incluso un lector nos comentó hace un par de días atrás que en una casa de campo en su juventud leyó este libro bajo la luz de una vela. Eso nos emocionó mucho. Algunos han decidido llevar esta nueva edición con mucha emoción, y otros lectores que no conocían el texto y a su autor lo han llevado expectantes de saber qué encontrarán en sus páginas. Así fue un poco el encuentro que yo como editora de esta reedición tuve con el Socio. Hace varios años atrás, en mi adolescencia, tuve la oportunidad de leerlo y siento que de algún modo me voló la cabeza. No había leído hasta entonces un libro que utilizara el tópico literario del doble con tal prolijidad que el leerlo era estar evidenciando en carne todo aquello que Julián Pardo, el protagonista de esta historia, estaba atravesando tras la aparición e invención de Mr. Smith. Y es cierto, guardaba vagos recuerdos del libro porque tras tantas lecturas se van superponiendo argumentos de una y otra novela, pero al releerlo con la intención de trabajarlo, volví a reencantarme con esta gran novela, y ya con una visión más desarrollada, con experiencias encima de lectura, me ayudaron a ver cómo Genaro Prieto daba cuenta con su socio de una sociedad chilena de inicios del siglo XX dividida entre el estatus y las ganas de pertenecer a él, a tal punto de ser capaz de darle vida a un ser que sí pudiera ser aceptado socialmente. Asimismo, siento que tuve la oportunidad, al trabajar esta reedición, de conocer un poco al escritor. Algo de él se me presentó tras leer, releer y desmembrar la novela para ver debajo de ella, y allí encontramos a Genaro, con su agudeza para el arte que está en el Socio, su admiración por otros escritores como Amado Nervo, sus roces con los estilos de vida de la sociedad francesa y su visión sobre la idiosincrasia chilena que avanzaba lentamente en aquella época, inicios del siglo XX, hacia una sociedad capitalista. Como verán, fue todo un redescubrir al autor y su obra. En tal sentido, el trabajo que se desarrolló durante todo el año pasado, 2022,
procuró respetar el estilo del autor, tras lo cual se actualizaron algunos términos en desuso, se corrigieron algunos signos exclamativos y de puntuación. Genaro utilizaba mucho el punto suspensivo y algunos de estos fueron reemplazados por puntos seguidos o puntos aparte, según cómo el ritmo de la lectura y la fluidez de la escritura me mostraban cuándo era apropiado aplicar el cambio. Asimismo, en esta nueva edición del Socio, los lectores podrán encontrar varias notas a pie de página que decidí incorporar para que puedan comprender con mayor perspectiva ciertos guiños que Prieto utilizó a otros personajes de la historia, escritores, utensilios de otras localidades o términos que puedan resultar confusos. Se conservaron términos que Genaro utilizó de otros idiomas, como el francés, se ajustaron algunos diálogos, diferenciándolo con el respectivo formato, se suprimieron o agregaron signos de puntuación. En fin, fue un trabajo de edición que pretende respetar y honrar la figura de Genaro Prieto y que, por sobre todo, busca transferir un rescate patrimonial de corte literario a nuevos lectores, pero también a aquellos que, como ya hemos podido ver en esta film, vuelven emocionados a encontrarse con el Socio. Muchas gracias. Bueno, ahora nos gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, queremos abrir el diálogo, ya les contamos un poquito cómo se dio este trabajo, esta colaboración también, cómo descubrimos al prologuista para poder hacer esta introducción a esta reedición del Socio. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ya sea sobre este título, sobre la colección o sobre la editorial, la puede hacer con confianza. Aquí hay disponible micrófono. Quien quiera hacer una duda, consulta, comentario, puede acceder al micrófono. Una persona que está en el suelo. Oui, oui, ça va. Oui, oui. ¿Nadie ahí? Ahí hay una pregunta. Hola, ¿se escucha bien o no? Sí, se escucha súper. Sí, no, yo compré el libro hace bien poquito esta semana. ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Con qué elementos creen ustedes que me van a... qué elementos del autor me van a llamar la atención? ¿Dónde está quizás el encanto de este libro a juicio de ustedes? O sea, sí, bueno. Yo creo que el encanto del libro está en toda la historia, Ya. que es un poco lo que el doble opuesto, ¿no es cierto? O sea, el doble literario, porque aquí Julián Pardo, que es el protagonista, se inventa, ¿no es cierto?, un socio. Un socio. Lo que pasa es que también Julián Pardo es un personaje que tiene mucha frustración, está muy insatisfecho con la vida que tiene, lo ha intentado tener como el éxito como sus contemporáneos, ¿no? Como sus amistades, su círculo, pero le ha costado mucho. Y se le ocurre esta brillante idea de inventarse un socio porque el personaje trabaja en la bolsa. O sea, tiene ahí sus roces y sus encuentros con... Se desarrolla todo en la bolsa. Entonces, se le ocurre inventarse este socio y la gente comienza como a apostar como en las predicciones en la bolsa de Mr. Smith, Walter Smith, pero en realidad es Julián Pardo todo el tiempo. Y ahí empieza a haber como una especie de... No sé si metamorfosis es la palabra, pero una simbiosis entre Julián Pardo y este personaje ficcionado que él se inventa. Y ahí eso yo creo que es como lo interesante del núcleo narrativo, pero por supuesto también hay otros subtemas, ¿no? Que, por ejemplo, yo mencionaba el tema de las fake news, como un rumor puede llegar a crecer tanto que después la gente como lo considera real, porque después Walter Smith es un enigma en la bolsa, pero es como el que le achunta todas las predicciones, el que logra que la bolsa ascienda, se desplome. Entonces, después todo el mundo lo considera a él como el maestro, ¿no? Como una figura de mucha relevancia. Entonces, eso también es bastante interesante de verlo en la obra. Y bueno, también María José mencionaba los temas propios de la época, ¿no? Como esta sociedad que está como adentrándose un poco a lo que es el capitalismo, ¿no? En principios del siglo XX, entonces también eso es bastante interesante como de verlo en el desarrollo de la trama, ¿no? Pero tampoco queremos ser tan spoiler, entonces como ahí la idea es que tú también lo leas y tú también le des como esa visión más crítica de oye, ¿por qué? ¿Y esto se parece a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué está pasando? Como esa es la idea un poquito también de que cada uno también tenga su propia lectura. Perfecto, gracias. Si hay alguna otra pregunta.
Hola, quería preguntar, bueno, tengo muchas preguntas, pero vamos a partir porque, ¿qué quieren que quede como en la mente del público con esta colección Guirnalda y también con el socio? O sea, la colección está enfocada en rescates patrimoniales y la idea es traer al presente aquellos textos que tras la relectura tú puedes encontrar similitudes con el presente, que ya lo comentaba Paulina al inicio. Entonces, gracias a eso hemos intentado buscar aquellas novelas, o puede también ser cuentos, todavía no hemos llegado a eso, porque es muy incipiente la colección, Sí. pero la idea es que tras la lectura haga un clic en no solo nosotras como editoras, sino que también en los lectores. Y con el socio pasa algo muy similar cuando nosotros vemos a la gente que se acerca al stand y se emociona al verlo por como es una lectura del pasado, ¿no es cierto? Pero si se vuelve a releer con una mirada más crítica, vas a encontrar que en el fondo tiene mucha similitud con lo que está pasando hoy en día. Fake news, una sociedad que avanza mucho, pero que también tiene poco progreso espiritual, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque se inventan cosas para ser aceptados socialmente, y esas son cosas que vemos que pasaban hace un siglo casi atrás y siguen pasando hoy. Claro. Entonces la idea es que estos textos no los vean como algo añoso, sino que vean como lo decía Pablo también en su video, como un objeto vivo, que todavía puedes dialogar con él a pesar de la distancia epocal. Y como en esto mismo como del diálogo, ¿no han pensado a lo mejor hacer más en el futuro un club de lectura, por ejemplo, como en Zoom con el prologuista, como tiene más información? Sí. De hecho, es parte de nuestra programación para este año. Queremos también fijar, no solamente con el socio, sino también con don Guillermo, de José Victorino Lastarria, que también se integra a esta colección de narrativa Guirlanda, y con Inés Echeverría Bello también, que es una deuda que tenemos uno de Inés pendiente. Echeverría. Pero ahora los queremos hacer con los hicimos. prologuistas. Así que, porque eso también nutriría mucho más la instancia, no solamente como el diálogo lector, sino también para que ustedes vean como lectores también cómo se trabaja el tema de reedición y también de la introducción que hace el prologuista, que también es algo bastante importante cuando uno se enfrenta quizás a una obra que no conoce, o bien que se le está dando como este nuevo enfoque, ¿no? Pero sí, es parte de nuestro cronograma para este año. Estamos definiendo, obviamente, porque, por ejemplo, Pablo está en Berlín, entonces tendría que ser sí o sí virtual. Damaris también está en Valparaíso, entonces también tendría que ser de manera virtual. El prologuista de don Guillermo sí es de Concepción, entonces ahí también se podría hacer algo presencial, pero tampoco queremos dejar fuera a los lectores que tengamos como en otras partes de nuestro país. Entonces ahí estamos tratando de ajustar un poco la logística, pero está en carpeta para hacer clubes de lectura. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Ahí por ahí ¿A la parece. Berni le queda una? ¿Hay tiempo para otra pregunta? ¿No? ¿No? Levanten la mano. Aquí voy. Buenas, gracias. Felicidades, Pauli y María José, por el lanzamiento. Una pregunta, ustedes mencionaron que estaba en el plan lector en algún momento este libro. Mi pregunta es si es que actualmente está en el plan lector, y si es que no está, o si es que está como en qué nivel, desde qué edad se puede comenzar a leer este libro, en base como a los criterios de los niños y la complejidad del libro. Esa es mi pregunta. Sí. Súper, muchas gracias ahí por tu pregunta, Sergio. Te podemos decir que sí y no. Está en algunos establecimientos todavía se estila el socio como plan lector, pero también hay que hacer ahí un poco el foco de que se ofrece como plan lector, pero también hay una versión abreviada. Nosotros trabajamos con el manuscrito original, entonces esta es una versión íntegra. En algunos planes lectores se da como con una versión más abreviada, no enfocado como para lectores más jóvenes. Respecto a la edad, ahí quizá es como subjetivo también, pero yo diría más como en la adolescencia, Sí. alrededor de 14, 15 En plan años. lector se da en Sí. enseñanza media. Enseñanza media, ese es foco. como más o menos Sí. el enfoque de la novela, por la temática también. Claro. Eso respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
Allá va el micrófono. Ah, perfecto. Novedades para Vísceras. ¿Qué se viene ahora? No sé en qué están trabajando. Novelas. Bueno, nosotros este va a ser un año más tranquilo porque vamos a cumplir 5 años, entonces igual queremos retomar un poco los clubes de lectura. El año pasado no pudimos hacer ningún club de lectura porque estábamos ambas con harto trabajo. Igual editar una novela no es algo sencillo, hay harta revisión, hay harto que conversar también, hay harto que gestionar más como de manera interna, ¿no? Imprenta, el diseño de portada, bueno, un montón de cosas. Entonces, este año nosotras queremos tomarnos, no un receso, pero sí queremos estar como más tranquilas, abocarnos un poquito como actividades de aniversario, que son hacer clubes de lectura. También tenemos 2 convocatorias en curso, una convocatoria para narrativa contemporánea, tenemos también una convocatoria en poesía contemporánea también. Entonces va a ser un año también de mucha lectura porque esperamos recibir hartos manuscritos, ya tenemos varios ahí en las carpetas. Entonces va a ser también un año de un trabajo más interno para poder ahí también tomar otro impulso y seguir redirigiendo la editorial. Pero también te podemos contar que salió hace poquito este libro de imprenta, no sabíamos si iba a estar listo para esta feria, porque se demoró un poco más en imprenta, pero alcanzó y nos mandaron una cajita, y este es como el tercer título que se integra a Narrativa Guirlanda. Es Don Guillermo, de José Victorino Lastarria, también ahí una gran obra de nuestra literatura chilena. Y bueno, también tiene de hecho muchos guiños, yo diría que no más que El socio, pero también tiene muchos guiños con lo que estamos viviendo hoy en día como país, como sociedad, con los procesos que se están dando también a nivel político, ¿no? José Victorino Lastarria era un político de su época, de su tiempo, además de ser escritor y abogado. Entonces también tenemos que organizar el lanzamiento de este título, que sí o sí va a ser en Concepción, porque el prologuista es de Concepción, Eduardo Aguayo, doctor en literatura aquí de la UDEC y también es académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que eso vamos a estar organizando igual a futuro. Y ahí, como para contarles un poquito, hacer el enganche de qué trata esta obra. Bueno, primero que todo tiene un personaje entrañable que se llama Don Guillermo Livinstein, y él llega a Espelunco, que es un submundo que nos presenta José Victorino Lastarria a modo de alegoría, ¿no? De una sociedad chilena de antaño. Y aquí hay muchos monstruos, existen, y escapar de ellos es como el gran desafío, porque viven en nosotros y también entre nosotros. Don Guillermo, el protagonista de esta historia, es un inmigrante inglés, de hecho, que se radica en Valparaíso en 1820, como para que te hagas una idea, y termina en la mítica cueva del Chivato, tras una desafortunada noche, y descubre esta particular sociedad que busca privarlo de sus sentidos, oír, ver, hablar, por medio del acto de imbunchar. Entonces tiene esta particularidad que también rescata, ¿no? Los imbunches, que es parte de nuestra mitología ahí mapuche. Pero bueno, nuestro protagonista no está dispuesto a convivir con una rabia y una frustración que es imposible de exteriorizar. Entonces ahí, movido por el pensamiento crítico, Mr. Livingstone saca fuerzas, ¿no? Como para poder salir de este submundo que lo atrapa y lo aprisiona. Entonces igual es una apuesta bastante interesante que dialoga mucho. Ahí también les hacemos la invitación a descubrir por qué dialoga tanto con nuestra sociedad actual. Pero eso es básicamente en lo que vamos a trabajar este año. Así que muchas gracias igual por la pregunta y aproveché del tiro de mostrar aquí el tercer título que se integra a nuestra colección. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No sé. Sí. Tengo la duda de por qué eligieron El socio como el segundo título para la colección y quizás no otro. ¿Fue como más fácil? ¿Fue por el gusto a lo mejor, por como lo habían leído? Sí, eso es como en realidad más decisiones editoriales. La colección nosotras decidimos numerarla, ¿no es cierto? Porque podríamos no hacerlo también. Pero se decidió numerarla y se trabajó El socio como segundo número de esta colección,
más que nada por los ritmos de trabajo, ¿ya? Porque yo trabajé el socio y Paulina trabajó Don Guillermo. Y cada una tenía ritmos de trabajo diferentes con el prologuista respectivo, con los tiempos de entrega del prólogo, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, tiene que ver más que nada con los ritmos, ¿ya? Más que una decisión de decir, porque la idea era que entraran juntos a imprenta, por ejemplo, Sí. ¿ya? Y en base a eso iban a estar listos inmediatamente juntos. Pero por temas de tiempo también entró posterior Don Guillermo y salió posterior. Entonces, es más que nada por eso. No tiene que ver con una linealidad o decir hoy le corresponde al socio, ser el número 2. No hay una jerarquía, por así decirlo, tampoco, de importancia o de relevancia de lo que contienen los textos. Claro, los 3 títulos sí o sí dialogan desde distintas perspectivas con nuestra sociedad actual. Por ejemplo, las 2 novelas cortas de Inés Echeverría Bello tienen ya una perspectiva bastante feminista, ¿no? Ella igual fue precursora del feminismo en nuestro país, entonces va por esa línea. El socio tiene como este enganche, ¿no? Las fake news. De las fake news y también ahí del estatus, ¿no? De las apariencias, qué es lo que va pasando con eso. Y Don Guillermo ya tiene también el carácter un poco más político, ¿no? Coquetea un poco ahí con la fantasía, ¿no? Con el tema de los imbunches, pero todo es una alegoría, entonces también tiene un carácter mucho más político en esa línea. Así que ahí respondiendo a tu pregunta, muchas gracias igual por tu pregunta. ¿Habrá alguna otra pregunta más o podemos ahí...? Hola. Hola. Mira, primero quería felicitarla a ustedes porque soy, creo, una de esas personas que leyó en la adolescencia este libro, El socio, y que marcan la vida, marca. Y que ustedes rescaten esto, ¿cierto?, para que los nuevos adolescentes también tengan esta oportunidad de leerlo. Y ojalá que de verdad que estuviese dentro de los libros obligatorios para los jóvenes. Porque tienes razón, o sea, es un libro que maravilla cuando uno lo lee. Así que eso, en realidad quería felicitarla, más que preguntarle algo. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, les damos de verdad muchas gracias por venir. Los invitamos igual a pasar por nuestro puesto aquí en la FIL. Estamos en la zona central. Ahí nos pueden... Universal. Sí, pero estamos casi al centro, entonces ahí pueden pasar. Nos pueden pasar a saludar, también a preguntarnos más de los otros títulos que tenemos. Para nosotros siempre es muy grato poder conversar de libros, contarles qué es lo que hacemos, de qué trata cada título. Así que de verdad muchas gracias por venir, por darse el tiempo. Estamos de verdad muy felices. Así que gracias y que disfruten igual esta instancia del libro, que hay también muy buenos expositores el día de hoy. Ha estado muy nutrido el programa, así que también muchas gracias a toda la producción que ha hecho ahí su parte también en esta jornada. Démosle un cálido aplauso a nuestras expositoras que han hecho un gran rescate